Hola hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más estamos por aquí, esperando en el Señor que se encuentren muy bien, que pues bueno, hayan tenido la oportunidad de el fin de semana congregarse, estar con los hermanos, compartir. Y estamos aquí continuando con nuestro estudio de Primera de Pedro. Una vez más, gracias por compartir aquí con nosotros y esperando pues siempre sea edificación para nuestras vidas. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 5 y vamos a continuar con nuestro estudio. Permítame para compartirles de una vez la ayuda visual con el software de Logos. Recordemos que estamos hablando de cómo, pues, eh, Pedro ha hecho ver este último capítulo de Pedro, valga la redundancia, cómo, pues, debería ser la práctica de la fe de los creyentes. O sea, es un capítulo mucho más práctico que los demás porque en él pues ya Pedro dirige la atención a aspectos más específicos de la vivencia de los creyentes. Entonces ya hemos hablado, por un lado, de cómo él pues hace un llamado en un primer término a los ancianos, a los líderes de la congregación para que asuman su rol, asuman su don y lo hagan eh, con humildad reconociendo que pues son mayordomos y recordando que son pastores, pero se les ha delegado esa autoridad. También vimos cómo hay un llamado en el versículo 5 a los jóvenes, pero también en general a todos a ser sumisos unos a los otros. La práctica indispensable de la sumisión, la humildad y sobre todo pues viéndolo del versículo 6 que nos decía, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, someternos a Él y como consecuencia, pues eso nos va a capacitar para someternos a las autoridades que tengamos por encima, digamos, dígase en el trabajo, dígase eh, las autoridades civiles, pero sobre todo poder respetar la forma en la que Dios nos ha dado funciones diferentes dentro del cuerpo de la iglesia. Luego también vimos en el versículo 7 el hecho de que él enfatiza que relacionado justamente con la práctica de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, estamos capacitados y no solo capacitados, sino privilegiados de depositar sobre Él toda ansiedad, toda preocupación, todo temor, toda angustia, sabiendo siempre que Él tiene cuidado de nosotros. Y todo esto, pues, por el hecho de que Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es Dios, Señor y gobernador de todas las cosas. Ahora, pasando a introducir el versículo 8, permítame para ponérselos aquí. Es importante notar que Pedro, si bien es cierto, pues ha hecho un énfasis en cómo confiemos en Dios, dejemos que Él asuma su rol como Señor, como Padre de nuestras vidas, pero también Él, en este versículo 8 viene a hacer un llamado a lo que nos corresponde a nosotros. Leamos el versículo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay por lo menos dos ideas que me gustaría que desarrollemos el día de hoy para poder comprender lo mejor posible este texto. En primer lugar, y me gustaría para ilustrar esto de una vez, vamos a Efesios capítulo 6, porque pues Pablo habla justamente de este mismo tema que introduce Pedro. Dice en Efesios 6, vamos a leerlo en esta versión de Reina Valera contemporánea, que tiene una lectura más fluida. Entonces nos dice, bueno, incluso desde el 10, para que veamos la similitud de las palabras, podríamos decir que así como vimos que el tema de la ansiedad es muy ampliado por Jesús en el Sermón del Monte, ahora este tema de la batalla espiritual
pues también aquí está mucho más ampliado en las palabras de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Le suena similar a eso, del león que anda buscando quien devorar? Luego dice el versículo 12: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados, potestades, contra los que gobiernan las tinieblas del mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Ven que es la misma idea que nos está mencionando Pedro. La batalla espiritual, incluso hay por ahí algunos cantos que se han hecho, ¿verdad? Hablando de la batalla espiritual. Entonces, una realidad que tenemos que asimilar, que debemos tener muy presente, es que vivimos en una batalla espiritual. Pero como bien lo dice, y perdón, lo dice tanto Pablo aquí en Efesios 6, como también lo dicen otros textos, es una batalla invisible en cuanto a estos nuestros ojos de carne que tenemos. Es una batalla invisible porque es espiritual. Nosotros no vemos todos los días ahí los demonios alrededor de nosotros en su constante ataque, pero espiritualmente ahí están. La Biblia nunca niega la realidad de Satanás y de lo que dice Pablo aquí, todos los principados y potestades. Vean que incluso como lo describe Pablo, no son como unos cuantos demonios que están con Satanás, son una infinidad de demonios. De hecho, según la tradición judía, el aire estaba lleno de demonios. El mar era un lugar donde moraban los demonios. Por eso es que muchos se atemorizaban los discípulos cuando iban en la barca en el mar de Galilea. No solo era el hecho de la tormenta como tal, sino que pues temían porque creían que ahí se veían demonios. Por eso se asustaron cuando Jesús venía hacia ellos caminando. Obviamente era un milagro, pero también por esa creencia de los demonios. O sea, los judíos estaban muy acostumbrados y pensaban mucho en el tema de toda esta organización de maldad liderada por Satanás. Entonces es algo que tenemos que tener presente. No podemos dar por menos este llamado que nos hace de esa batalla espiritual. Ahora, la primera idea que quiero recalcar aquí en este aspecto es que, si bien es cierto, vivimos en una batalla espiritual, recordemos y tengamos muy claro que ya Satanás fue vencido y fue vencido por nuestro Señor Jesús. De hecho, él mismo les dijo a sus discípulos y lo da ya como una certeza, aunque todavía no había ocurrido, cuando le dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como bien sabemos y atestiguan distintos textos de la Escritura, Jesús venció al pecado y a la muerte en la cruz. Una victoria definitiva y absoluta. Es importante también aquí, en esa idea, que tengamos presente cómo es la realidad de esa batalla espiritual. Porque creo que estamos familiarizados con películas, con series, sobre todo con lo que es tan común es de esa batalla entre el bien y el mal. Por ejemplo, en la lucha de los superhéroes, de los buenos contra los malos. Y lo típico que vemos es que en esa batalla, pues, está el bando de los buenos, luchan contra los malos, y siempre es como algo muy reñido, como que hay momentos en que parece que el mal está venciendo,
Incluso llega momentos en que parece que ya lo derrotaron al bien y en pronto el bien se vuelve a levantar y con un gran costo, con un gran esfuerzo, pues logran volver a derrotar al mal, pero siempre pensando en eso, ¿verdad? Como que hay una igualdad de poder, de capacidad de ambos bandos, que es muy reñido, que es un empate prácticamente, que todo depende de las estrategias del uno y el otro. Bueno, cuando estamos hablando de la verdadera batalla espiritual, podemos estar seguros que en ningún momento el bien, en este caso nuestro Dios, Señor y soberano, en ningún momento ha estado a punto de perder. En ningún momento ha perdido el control y ha tenido que esforzarse por obtenerlo de nuevo. Como decía, eso es fundamental porque si nosotros creemos que es así, que es algo muy reñido, estamos entonces dudando de la soberanía de Dios. Estamos dudando de su poder absoluto, de su majestad y su gloria. Estamos dudando de lo que Él es. Y entonces no es alguien confiable, ¿verdad? Porque entonces no es el Dios soberano y todopoderoso que siempre hemos creído. La escritura nos da testimonio de que siempre Él ha sido soberano. Por mencionar un ejemplo, ahí en la introducción del libro de Job, posiblemente estén familiarizados con ello. Recuerdan que cuando Satanás quiere atacar a Job, no lo hace así deliberadamente. Primero, ¿qué es lo que hace? Va y le pide permiso a Dios. En ningún momento vemos a Satanás como que está por derrotar a Dios, que está por ganar. Nunca. Siempre ha estado subordinado al Señor, a Dios. Hasta también como menciona Santiago, cuando él dice, tú dices que crees. Pues sí, tú crees, hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, es algo sencillo, pero que a la vez es muy importante que nosotros asimilemos. Nunca ha habido ni tendrá alguna posibilidad el mal, Satanás, los principados y potestades nunca tienen la posibilidad de vencer. Y lo que Jesús vino a hacer en la cruz fue confirmación de su victoria. Estando en la condición más humillante, siendo un ser humano, ahí venció a Satanás para siempre. De forma definitiva, demostró su soberanía. Y de esto, por ejemplo, Apocalipsis, también Juan ahí en el Apocalipsis detalla mucho esto. Siempre se recalca la victoria que ya es una realidad. Nunca ha tenido la posibilidad, nunca ha habido oportunidad. Y esto lo podemos ver incluso pues en los evangelios, porque también hay una idea importante ahí, que Satanás siempre ha actuado, pero la gran mayoría de las veces, por lo menos en la escritura, no actúa directamente. Desde el principio, la primera vez que aparece Satanás, habla, le habla a Eva, a la mujer, por medio de una serpiente. Pero si nos vamos incluso al tiempo de Jesús, recordemos que él intenta acabar con la vida de Jesús por medio de Herodes, en la matanza de los niños que dice ahí en Mateo 2, los niños en Belén, ¿recuerdan? Luego, ya cuando Jesús es adulto y está por comenzar su ministerio, también va directamente a tentarlo, tratando de alguna manera de disuadirlo, de que se rinda ante él, según lo que dice Mateo 4, Lucas 4. El mismo
Judas es incitado por Satanás. De hecho, en Juan, en el Evangelio de Juan, menciona de que Satanás entró en Judas para incitarlo a traicionar al Señor. Por supuesto que podemos ver las fuerzas demoníacas y de Satanás en los dirigentes judíos que tratan de llevar a Jesús a la muerte. Y ahí es donde entra otro tema que, pues, más o menos lo hemos hablado en algún momento, de que Dios no es que se le salgan de las manos ciertos eventos, por ejemplo, el sufrimiento injusto, el dolor, la enfermedad, algo que para nosotros pues es difícil de comprender y asimilar, pero la realidad es que Él sigue siendo soberano aun cuando exista el mal. Él lo que hace es permitir que Satanás actúe. Es muy diferente, porque no es que Satanás lo haga porque ha vencido a Dios, logró abrir la puerta y se metió. Dios permite que Satanás actúe como testigo de la escritura, como el príncipe de este mundo, pero para sus propósitos. Y todos los ataques de Satanás durante el ministerio de Jesús, pues reflejan eso. Porque aún lo que para los dirigentes judíos y toda la oposición de aquel entonces creían que era su victoria sobre Jesús, también fue la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte. Y esto el mismo Pedro, de hecho, ahí en Hechos 2 él dice, todo lo que ocurrió estaba dentro de lo contemplado, eran los planes soberanos de nuestro Dios para utilizar la muerte de Jesús y su resurrección para vencer a Satanás y hacernos partícipes de esa victoria. Entonces esa es la primera idea que quería que quedara como clara aquí. Satanás siempre ha estado bajo la potestad de Dios y siempre Dios lo utiliza para sus propósitos. Pero la victoria siempre ha sido del Señor, porque en realidad nunca ha perdido y nunca va a perder. Entonces, esa es la primera idea que quería recalcar. La segunda idea también es muy importante que la veamos y vamos a una vez más al texto para recalcar. Porque resulta que en esa insistencia de Satanás, como él sabe muy bien que no podía vencer y no venció a nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿qué es lo que pretende entonces? Pues y como ya sabe que su destino está asegurado, como atestigua, por ejemplo, Apocalipsis, cuando habla de que él y el falso profeta son echados al lago de fuego, o sea, ya está, ya ese destino está totalmente definido. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Llevarse consigo a todos los que pueda. Y eso es lo que nos lleva a las palabras de Pedro, cuando él dice, sed sobrios y velad, está hablándonos de la realidad de que es posible que Satanás nos lleve consigo. Y entonces me van a decir, ¿cómo? Y entonces no era que Dios había vencido. Pues sí, pero el asunto es que en el plan de Dios no hay fallo. En Dios mismo no hay fallo, pero en nosotros sí hay fallo. En nosotros hay debilidad. En nosotros hay un libre albedrío que Dios respeta. Porque justamente esa es la idea del libre albedrío, que Dios a nadie manipula, a nadie obliga. Dios a todos les da la oportunidad de que por su cuenta decidan ser salvos en Cristo. Esto sobre todo el autor de Hebreos enfatiza esta idea de que, diciéndolo en otras palabras, lo mismo, de ser sobrios y velar. Por ejemplo, en Hebreos 2.1, cuando dice,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa es una advertencia, un llamado que recalca mucho el autor de Hebreos. Varias veces lo hace. No es porque Dios diga, yo ya como pecó mucho, ya yo no lo voy a salvar, le voy a quitar la salvación que le di en Cristo. No, porque la salvación es por gracia. La salvación es por la bondad y misericordia de nuestro Señor. Nunca ha sido por mérito nuestro, nunca nos la hemos ganado y nunca nos la vamos a ganar. Pero sí es posible que nosotros desechemos una salvación tan grande. Vean que también el versículo 3 lo dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque la salvación es un regalo, pero la salvación es un regalo que nos corresponde a nosotros apropiarnos de ella, vivirla, experimentarla. Y resulta que Satanás sabe eso. Satanás sabe que nosotros tenemos tendencias egoístas, soberbias, tenemos la tendencia a confiarnos, tenemos la tendencia a creer que nosotros pues somos poderosos, que ya llegamos a un nivel en el cual podemos relajarnos y por eso él no se rinde. Los que están dentro del sistema de pecado en el mundo, los que no han sido salvos en Cristo, pues evidentemente ya forman parte de su comitiva, digamos. A no ser, por supuesto, que caigan en cuenta de ello y vengan a Jesús para recibir salvación. Pero digamos que con los que se oponen a la verdad del Evangelio, Él sabe que cuenta con ellos, digamos, para llevárselos consigo. Pero a la misma vez, no se cansa con nosotros, los que ya estamos en Cristo. Quiere llevarse consigo a todos los que pueda. Entonces, por eso, tal como lo hace el autor de Hebreos, también Pedro recalca, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algo más que quisiera como mencionar en esto para terminar de ilustrar esto que les estoy mencionando está en Apocalipsis 12. Valga mencionar, importante, por supuesto, toda la escritura requiere que se le dé la atención y el estudio pues profundo que merece. Pero especialmente cuando leamos Apocalipsis hay que verlo con detalle, porque es un libro muy simbólico. Y hay que verlo dentro de su contexto, no solo literario, sino incluso histórico, el propósito que tenía Juan al escribir esta carta, este libro más bien. Entonces, ¿qué quería destacar de este capítulo 12? Bueno, veamos un poco. Voy a leer así por encima porque evidentemente no me voy a quedar a hacer un análisis detallado de todo el simbolismo que tiene el capítulo, pero sí voy a destacar los puntos principales. Dice que, voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea, que pues creo que se darán cuenta que me gusta mucho por la fluidez que podemos leer. Dice Apocalipsis 12. Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol, la luna debajo de sus pies, bueno, todo eso es el simbolismo, ¿verdad? Apareció una mujer. Y dice el versículo 2 que estaba encinta, o sea, embarazada, que gritaba por los dolores de parto. También apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto quisiera. La mujer dio a luz un hijo varón, el cual, vean importante esta descripción, el cual gobernará todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le tenía preparado.
Bueno, aquí vamos a saltar esto de la batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles que lucharon contra el dragón. Fue expulsado el gran dragón, que se llama, vean, ahí, aquí directamente identifica quién es el dragón. Es Diablo y Satanás, que engaña al mundo, y él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Principados y potestades que menciona Pablo. Hay una voz de victoria, vean que aquí hay una alabanza de victoria. Aquí están la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a los hermanos. Ellos lo vencieron por la sangre del cordero y la palabra que ellos proclamaron. Notan ahí el detalle, el canto de victoria. Ya es una victoria lograda, ya es una absoluta verdad de que Cristo venció. Alégrense por eso, todos. Eh, el dragón, cuando se dio cuenta que la mujer había sido, estaba en la tierra, la persiguió, pero a la mujer se le dieron alas para que volara a un lugar desierto. Y lo último que quiero recalcar aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así a grandes rasgos, este capítulo tiene ilustra, por un lado, creo que ya queda, ahí mismo queda claro que el hijo que dio a la mujer a luz es Jesús. Por consiguiente, podría interpretarse que la mujer era la nación de Israel, a la cual pues Satanás persiguió por medio de las naciones vecinas, pero también por el propio pecado que fomentó en ella. Como Cristo venció, como Satanás no lo pudo vencer, ¿verdad? Desde Herodes hasta todos los demás que hemos mencionado, entonces va hacia los demás descendientes, que como sabemos, según atestiguan también los otros los apóstoles, nosotros somos la descendencia de Abraham por medio de la fe, y nosotros somos los que, como dice el versículo 17 al final, obedecemos los mandatos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. Entonces, como Satanás no pudo echar abajo los propósitos de Dios, no pudo derrotar a Cristo, pues a los que va a seguir atacando, va a ser a los que él ve alguna posibilidad de llevar consigo, a nosotros, a los que damos testimonio de Jesucristo. Así que con esto, pues, dejamos esas dos ideas claras. Uno, la victoria ya absoluta y definitiva de nuestro Señor Jesús sobre Satanás para siempre. Y dos, el hecho de que Satanás no se cansa y que Satanás va a seguir buscando a quienes llevarse con él. Y por tanto, nos dice Pedro, entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a dejarlo por aquí para continuar Dios mediante el día de mañana con este mismo versículo, porque bueno, hay mucha riqueza que podemos aprovechar de un tema muy interesante, ¿verdad? Espero pues que podamos seguirle sacando el jugo en la próxima ocasión. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque nos has dado la victoria por medio de Jesús. Gracias porque Él venció en nuestro lugar. Ayúdanos a tener la plena certeza de esa victoria y a tener presente que pues ya nuestro destino está asegurado en la eternidad, en la gloria con nuestro Señor. Y a la misma vez tener presente que Satanás no se cansará en su propósito de apartarnos de ti. Por tanto, que hagamos nuestras también las palabras de Pedro de estar atentos, vigilantes y sobrios. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Espero poder verles por ahí una vez más. Muchas bendiciones.